Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día. Ahí no pude entrar antes, estaba sin internet y bueno, en todo caso, felizmente pudimos enlazarnos, ¿no? Estamos viendo el tema muy rápidamente de lo que es riesgo profesional, la aceptación y continuidad de clientes, ¿no? En esto que se constituye el riesgo profesional, y ustedes se habrán dado cuenta por las lecturas que hicieron sobre el caso Enron, aunque no es el único caso que tiene que ver con lo que se llama riesgo profesional. Entonces, cuando uno... Voy a tomar otra. Cuando uno considera eso, pues obviamente debe estar consciente de que este ejercicio profesional tiene mucho riesgo y consiguientemente deben sujetarse en un determinado momento a todas las normas que se establece en la profesión. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no es que uno se sujeta a una norma, sino se sujeta a un conjunto de normas, ¿ok? De los cuales ya hemos hablado, partiendo de ese conjunto que hace al código de ética profesional, las normas de control de calidad, el marco de referencias y normas específicas para el ejercicio de cada uno de los servicios. Una de esas, la norma de gestión de calidad establece que para que nosotros podamos prestar un servicio, debemos medir el riesgo profesional. Y se mide el riesgo profesional considerando que no todos los clientes son aceptables. Y para eso debe cumplirse con ese párrafo 30 que hace al marco. Aquí lo voy a poner, el apartado 30. Ahora sí, el apartado 30 de... Otra vez alguien más quiere entrar. 30 de la norma de gestión de calidad. ¿Ok? Entonces, ese apartado 30 de la norma de gestión de calidad tiene el título de aceptación o continuidad de los clientes y el auditor debe medir su riesgo profesional. ¿Qué es un riesgo profesional? ¿No? ¿Qué es un riesgo profesional? Cuando ustedes se ven amenazados por riesgos de litigios, juicios en los cuales pueden verse involucrados, entonces eso es un riesgo profesional. Si es que su reputación va a ser dañada y van a entrar en vergüenza porque tal vez uno de los clientes en los que hacen ustedes auditoría, entre en quiebra, eso es riesgo profesional, ¿no? Si es que ustedes van a cobrar honorarios decía yo, por 10,000 bolivianos, y luego ustedes se van a ver involucrados en esos juicios y todo eso, y va a hacer que sus honorarios ni siquiera cubran los ingresos que han cobrado, los gastos que van a tener posteriormente. Ese es un riesgo profesional.
¿no? Tener que ir con vergüenza a los juicios, a la corte, presentarse en televisión, que les hagan entrevista pensando que ustedes son los delincuentes cuando no lo son, eso es un riesgo profesional, ¿no? Cuando tengan muchas demandas legales, eso es un riesgo profesional. Y eso se da porque uno no ha elegido adecuadamente sus clientes y no ha cumplido con la norma, ¿no? Cuando sí quedan limitados por, por multas de los reguladores. Eso quiere decir que los reguladores tienen sus propias normas, ¿se dan cuenta? Y que debe cumplirse como profesionales. Y si ustedes entran en incumplimiento de esas normas establecidas por los reguladores en cuanto a ética y en cuanto a la aplicación de marcos de referencia, entonces ese es un riesgo profesional. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando. Deben cuidarse de esas situaciones. También el riesgo profesional está en que ustedes se encuentren cuando hacen un trabajo con fraude. Peor todavía, que cuando ustedes hagan su trabajo, habiendo fraude, no lo hubieran descubierto porque el fraude está hecho para no ser descubierto. ¿Ok? Y ahí es donde ustedes han visto el caso Enron, ¿no? ¿Cuántos empleados fueron despedidos en el caso Enron? A quienes les entregaron acciones, ¿sí? Haciéndolos o sobrevaluando las acciones cuando no tenían el equivalente correspondiente en el mercado, cuando la realidad era diferente. Esos fueron 80,000 empleados que tuvieron que ser despedidos sin tener beneficios económicos, porque todo lo que habían recibido como parte de sus jubilaciones recibieron en acciones de la empresa Enron. Y ahí aparece nuestro amigo Jim Carrey con su película, en la película donde es uno más de los desempleados, y no le queda otra que hacer una especie de artificios en esta vida, le llamemos así, hasta delinquir como para poder conseguir ingresos para su familia. Entonces el daño es múltiple, ¿no? Hay un daño a la reputación debido a la quiebra económica del cliente. Ese daño de reputación ha hecho que la empresa Arthur Andersen, una de las 8 grandes, también quiebre. ¿Y cómo? ¿Le ha afectado económicamente? No. ¿Saben qué? La empresa Arthur Andersen quebró en 3 meses por reputación. El escándalo en el mundo. Y ya todos tenían vergüenza de pertenecer a esa gran empresa que era Arthur Andersen. Y los clientes, sus clientes que tenían, que eran empresas súper grandotas, al enterarse de esta situación, ¿no? Primero anularon los contratos con Arthur Andersen, ya no querían trabajar pues con ellos, porque eran vergüenza. Esos auditores eran vergüenza. Y por lo tanto, la empresa Arthur Andersen quebró en 3 meses, teniendo algo así como 200,000 auditores en todo el mundo. Los 200,000 quedaron sin trabajo o tuvieron que buscar trabajo en otras empresas.
Entonces, ¿hubo consecuencias de gastos imprevistos y reducción de ingresos? Por supuesto, fueron expulsados con tribunales de honores. Les fueron instaurados a la empresa auditora muchos juicios, ¿no? La empresa quebró y cerró sus operaciones. Hoy en día la empresa Arthur Andersen no existe, ¿ok? Eso es lo que pasó. Y bueno, tuvieron que testificar en corte. La historia de Arthur Andersen termina cuando en realidad el gobierno de los Estados Unidos decide intervenir. ¿Por qué? Porque Enron era una empresa de energía, ¿no? Pública. O sea, quiero decir, de interés público, porque tenía miles de accionistas, miles de empleados y todos en el mundo estaban atentos a esa gran empresa. Entonces, cuando eso es así, es una empresa de interés público. Y siendo una empresa de interés público, Estados Unidos tuvo que intervenir porque estaba haciendo daño a muchas personas, muchas empresas. Y a partir de eso, lo que hizo Estados Unidos es, esto entró al Congreso de los Estados Unidos. Y en el Congreso de los Estados Unidos, el estudio que lo hizo, la investigación que hicieron, eran 2 congresistas, ¿no? De Estados Unidos. Uno que apellidaba Sarbanes y otro que apellidaba Oxley. Apellidaba Oxley. Uno Sarbanes y el otro Oxley. Y ellos propusieron una norma en el Congreso de Estados Unidos que se conoce como la norma de Sarbanes-Oxley, definiendo un efecto Enron para la profesión en el sentido de que primero los auditores deberían tener una supervisión. Esa supervisión se llamó la PCAOB. La PCAOB, ¿no? Que ahora supervisa el trabajo de los profesionales. Si quieren, aquí lo vemos otra vez en internet. Y basta que yo ponga la PCAOB, ¿ok? Automáticamente va a salir cómo realmente debiera hacerse e impulsarse la calidad de las auditorías para proteger al público en general. Y nos han impuesto vigilancia, como dice aquí. Nos han puesto normas adicionales a la profesión para que nosotros podamos actuar acordes. Nos han puesto comités de auditoría, nos han puesto normas académicas, ¿no? Nos han puesto normas de auditoría para realizar nuestro trabajo, porque desde entonces, del año 2001, dijeron es que los auditores no están cumpliendo con ese marco general de todas sus normas, el código de ética y todo. Entonces, bueno, entraría cada uno de los elementos, pero ahí tenemos todo lo que significa, ¿no? Los informes de inspección a cada una de las empresas auditoras y cómo es que deben manejarse los estándares y normas de auditoría. ¿Fruto de qué? ¿Por qué nos impusieron con la ley Sarbanes-Oxley a la PSOB por el caso Enron del año 2001? Nos insultaron, nos dijeron inclusive, ¿acaso en esa empresa, así entre comillas, no había un perro guardián? O sea, a los auditores nos dijeron, perros. ¿No había un perro que debiera estar vigilando que no se roben? Claro, ese perro era Arthur Andersen.
¿no? Y lastimosamente lo crucificaron, qué sé yo. Ya como un corolario, es pues bien interesante la justicia en Estados Unidos, ¿no? Inició muchos juicios a la Arthur Andersen por falsedad ideológica, lo que vaya a ser, por incumplimiento a la independencia, incumplimiento de normas profesionales. ¿Y saben qué? Al cabo del año o año y medio, Estados Unidos ya no prosiguió con el juicio. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Sí, porque si se van a dar cuenta en la historia, ¿no? Los socios de la empresa Enron, los principales accionistas, hasta se suicidaron uno por uno, ¿no? Los auditores, los socios involucrados, que eran muchos de Arthur Andersen, fueron expulsados de la profesión. Arthur Andersen quebró en esos 3 meses. La pregunta es, después del año y medio de seguirles juicio a todos, a Arthur Andersen, ¿qué iba a sacar el gobierno de Estados Unidos? Simplemente gastar más plata para seguir iniciando juicio tras juicio, pagando abogados y millonadas para seguir el juicio. Tomó la decisión de suspender el juicio a Arthur Andersen. Y uno dirá, ¿por qué? Porque Arthur Andersen ya había muerto en 3 meses. Entonces ella era prácticamente inútil proseguir con todo esto. ¿Ok? No sé si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto. De las lecturas que hicieron, obviamente. Siempre por nota. Licenciado. Ahora sí. Raquel. No, Adriana Martínez. Adriana Martínez. Ya. Adriana Martínez. Dicen, a lo que he leído, el año 2014 los ex ejecutivos habían vuelto a Vir Arthur Andersen. No me acuerdo el nombre, pero ahora la empresa se llama solamente Andersen y lo refundaron en Argentina. Eso es lo que ahora, lo que me... Sí, en esencia no existe la empresa Arthur Andersen. A ver, es como nuestro querido club de Oruro San José. ¿Se dan cuenta, no? Qué lindo equipo, qué sé yo, quebró. Quien se haga cargo de Arthur Andersen tendría que responder a todos los efectos económicos, que son miles de millones. ¿Se dan cuenta? Que están a la espera. Todos quieren deshacerse. Alguien quiere hacerse cargo de Arthur Andersen. Otra cosa diferente es que alguien quiera ponerle, ya no el nombre de Arthur Andersen, sino Andersen. Pero piensen ustedes, ¿qué auditor va a querer pertenecer a la empresa Arthur Andersen o Andersen? ¿Se dan cuenta? Y manejarse con ese prestigio y decir, orgulloso, yo soy auditor de Andersen. Otra vez estamos hablando de prestigio profesional y riesgo profesional. ¿Alguien quería comentar? Raquel. Sí, licenciado, buen día. Acerca tal vez de lo que estaba investigando, lo que nos preguntó en la anterior clase, los sueldos millonarios de los empresarios de este caso Enron. Por ejemplo, puedo comentar acerca de Kenneth Lai, fundador de Enron, que se embolsaba más de $40 millones por año, o Jeffrey Skilling, que aunque por 6 meses ha trabajado, se ha embolsado como más de $34.7 millones. Y por supuesto, Arthur Fastow, que también dirigente de Arthur Andersen, de la empresa, con $4.2 millones. Y acerca de los ejecutivos, salió a la luz un caso de un ex ejecutivo,
de la empresa Enron, que, o sea, se había declarado culpable por el lavado de dinero, que su nombre era Michael Cooper, que, o sea, con el lavado de dinero sacó más de 12 millones de dólares conseguidos ilegalmente, obviamente, en este tiempo del caso Enron. Eso, licenciado. Ok, entonces las figuras han sido un manejo millonario. No han sido como en algún momento pensábamos $500,000, no. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Talía Rondo también quería comentar. Sí, licenciado. Bueno, investigando un poco más, aparte de Enron, pero también relacionado con la empresa Andersen, igual ha sucedido un fraude que era por la empresa WorldCom, que era una empresa de telecomunicaciones. De igual manera, esta empresa ha sido auditada por Arthur Andersen, solo que en este caso ellos ya no han implementado las técnicas contables como Enron, solo que ellos han hecho algunas manipulaciones en la contabilidad, pero eran sencillas. Y la empresa de Andersen, pues lo ha omitido y no ha dado los informes correspondientes. De igual manera, esta empresa ha ido a la quiebra en el 2002, después de Enron. Ok, gracias. ¿Sumeres, Isela? Sí, licenciado. Bueno, quería comentar, aparte de otras novedades que la ley ha impuesto acerca de este caso, que fue la protección a los empleados en el caso del fraude corporativo. La Oficina de Empleo y Salud se encargó en menos de 90 días de reinsertar al trabajador y se estableció una indemnización por daños, la devolución del dinero defraudado a los empleados y los gastos en pleitos legales y otros costos. ¿Quién se hizo cargo de eso? Sí, bueno, la ley lo dijo, ¿no? Claro, porque Enron ya no existía, Arthur Andersen tampoco. ¿Quién se hizo cargo de todo eso? Los que se hicieron cargo de todo eso, obviamente, primero liquidando la empresa Enron, teniendo algunos sobrantes de dinero y no alcanzando el dinero completamente, los que se hicieron cargo fueron los del gobierno para resolver el problema, ¿no? Vamos con Luis Marca. Licenciado, buen día. Buen día, Luis. Licenciado, acerca de lo que estamos viendo del caso Enzo y lo que había pasado con Arthur Andersen, además tocando el tema del riesgo profesional, quería expresar una opinión acerca de todo este suceso. Bueno, lo que he podido entender en la lectura y leyendo algunos libros que habían publicado ex trabajadores, ¿no?, de esta firma, mencionaban que Arthur Andersen no tenía la finalidad de estar contribuyendo en los diferentes fraudes que han participado, por así decirlo. Tal vez puede ser el caso de WorldCom, también Enron, sino que por culpa de algunos profesionales ha llegado a ser manchada la nombre de la firma. En ese entonces era una firma reconocida, era una firma prestigiosa, tenía una gran reputación. Entonces, en ese sentido, licenciado, yo puedo llegar a concluir que la muerte el fin de las actividades de Arthur Andersen no ha sido en el momento de que se ha descubierto el fraude, no ha sido en el momento en el que los trabajadores han sido despedidos de Arthur Andersen, no ha sido en el momento en el que han renunciado sus trabajadores. El momento de su fin ha sido cuando la reputación de esa firma ha sido dañada. Esa conclusión es la que puedo llegar, licenciado. Ok, gracias. Sí, la reputación obviamente es la que define. El prestigio profesional está en juego con el riesgo. A eso se llama riesgo profesional, ¿no? Doris. Buen día, licenciado. Sí, acotando todo, quería decir que la mente maestra igual de esto era Jeffrey Skilling, que era el contador, y en su última jugada, cuando vio que todo se estaba yendo a la quiebra, que era 4 meses antes,
investigué que él vendió todas sus acciones por más o menos $60 millones. Y lo que me pareció muy interesante de la empresa es que trabajaban con pasivos como activos, o sea que pedían préstamos a bancos millonarios y esto lo reflejaban en sus activos para hacer como el fraude y atraer más a los clientes y que sus acciones subieran en la bolsa de valores. Sí, hacían un maquillaje de tal manera que en un determinado momento, y como vamos a ver enseguida en un caso, mostraban en el consolidado estados financieros de las empresas que tenían rentabilidad, activos y pasivos, o, digamos, adecuados, ¿no? Y trataban de no consolidar los estados financieros de sus filiales, ¿no es cierto?, que tenían grandes pérdidas. Entonces, solo mostraban lo bueno, no mostraban todo. Así hacían subir las acciones, ¿no? A ver, Huaypa, Shirley. Sí, licenciado. También destacar en el caso Enron el tráfico de influencias que ha habido y la aportación millonaria que han tenido para tener como que una partecita del dominio electoral dentro de la política en Estados Unidos. Hay una investigación que también como una tesis en la cual hablan sobre la influencia que también tuvo Arthur Andersen, que fue la encargada de llevar la auditoría, pero en la campaña presidencial de Bush, y que ha invertido casi alrededor de 8.000 a 100 millones de dólares para influir en el gobierno. O sea, eso quiere decir que no eran investigados porque ellos mismos contribuían a la elección del gobierno. Y, ojo, ponían una partecita en unos y a los otros también. O sea, no solamente se alineaban con unos, sino ponían dinero a los demás también. Que en realidad son dos nomás en Estados Unidos, ¿no ve? Y bueno, un poco más en el uno que en el otro, pero para asegurarse que ellos iban a tener preferencias. Bueno, así a veces es la política también. A ver, Vania, Gabriela Flores. Sí, licenciado, buenos días. Bueno, también aportando un poco lo que era el caso Enron. En este caso, el David Dukan, que era el auditor líder, bueno, tenía como una meta, ¿no? Incrementar lo que era el 20% del aumento de las ventas. Y en este caso facturaba a Enron $1 millón de dólares por semana por los servicios de auditoría, ¿no? Y no solo eso, también Dukan era, bueno, era, ¿cómo se podría decir?, colega de Rick, que era el director de contabilidad de Enron. Y también, bueno, se ha permitido lo que era que los empleados de Enron intimidaran a lo que eran los auditores de Andersen, ¿no? Como encerrarlos en una habitación y demás. Esa es una estrategia que ustedes deben entender. Cuando quieren las empresas, no todas, ¿no? Pero normalmente eso es habitual. Cuando las empresas tienen que ocultar algo, saben, van a hacer lo imposible para que los auditores se vayan. Los van a poner en almacenes, lugares fríos, no les van a dar cafecito, nada, porque hay algo más. Están esperando que se vayan a aburrirlos. Y eso es lo que hacían los de también. Eso es correcto, es habitual. En Bolivia también es sociedad. Tienen que en el futuro tener mucho cuidado. Como que la mayoría de las empresas que no tienen ningún problema, ¿no es cierto?, que quieren más bien que se les dé una seguridad y asegurar su información, saben que los van a atender con todo y con una exageración, ¿no? El extremo también es lo mismo. Quiero decir, que todo el rato vengan a mirarlos, les den cafecitos, les den sanguchitos, les den almuerzo, o los inviten en la noche a cenar, y todo eso cambia totalmente la figura, y también tiene que ver mucho con eso, porque están permanentemente vigilando de que a ver si ustedes encuentran alguna cosa y quieren saberlo de antemano. Entonces, ¿qué es lo que hay para eso? Existe el código de ética que establece de que ustedes no pueden aceptar invitaciones, bueno, y ahí está, ¿no? En todo caso, tienen que inmiscuirse en la lectura de tal manera que cuiden su comportamiento profesional. ¿Qué me dices, Alan?
Licenciado, yo quería aportar de que, bueno, nos dijo la anterior clase que averiguáramos un poco más de cómo funcionaba todo el tema de cómo habían podido hacer distintas maniobras legales y una de ellas era la evasión de impuestos. En Estados Unidos técnicamente puedes, ¿cómo decirlo? Puedes estar asociado en una empresa que está en un paraíso fiscal y si estás asociado, primero pasa todos tus ingresos a esa empresa y después de una prima por la comisión de los servicios, se devuelven todos los beneficios otra vez a Estados Unidos y ese tipo de movimientos están exentos de impuestos. Y lo que ha pasado con Enron es que estaba asociada a 881 subsidiarias en distintos paraísos fiscales, entre los que estaban las Islas Caimán, en Turquía y otros. Ok, es parte. Hay que tener mucho cuidado cuando están actuando con estas empresas porque inclusive las aportaciones, contribuciones a beneficios, por decir, tenemos casos de que hay entidades que trabajan con niños, por decir, ¿no? Niños de Alemania, o más bien, padrinos de Alemania, etcétera. Los padrinos de Alemania para los niños aportan y dicen, aquí les mandamos nosotros, empresas, estoy hablando de empresas, ¿no? Ahí les mandamos zapatos Adidas, por decir, tenis Adidas. Y les mandan los tenis Adidas a costos de $200, algo así, y lo declaran. Y en algunos países, esas aportaciones a la sociedad, como donaciones, qué sé yo, que son millones, son deducibles de impuestos. Y en realidad, cuando llegan aquí, uno mira, o donde llegue, ¿no es cierto? Mira esos tenis y no valen más de $100 o $50, o de repente han sido adquiridos de remates, no sé, pero sí los han declarado con importes de $200 cada uno. Claro, hablando de miles de zapatos, ya son millones que después se hacen deducibles. Eso también se da, es muy peligroso cuando eso ocurre. Brian. Bueno, licenciado, buenos días. También acotando, encontré en un foro de investigación que la compañía Arthur Andersen, después de 12 años estando desaparecida y en silencio, que trató de hacerse de vida bajo el nombre de Andersen Tax, pero también hubo un comentario de un ex jefe de contabilidad de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos que dijo que esto fue increíble, que alguien tratara de revivir el nombre de esta auditoría de Arthur Andersen, pero según algunos dicen que se logró hacer que esta compañía reviviera. Por supuesto que uno puede hacer la empresa. Ahora, ¿quiénes se afilian? ¿Qué sé yo? La pregunta es, ¿fue una de las 8 grandes? ¿Ustedes creen que vuelva a ser una de las 8 grandes del mundo, no? No, después de esto ya no, Liz. No, no es cierto. Ya no. Está manchado ese nombre. Más bien no deberían ni siquiera retomar nadie, ni Andersen, ni nada. Simplemente, bueno, lo que pasa es que algunos quisieran tomar desde otro punto de vista para prestigio en otros rubros, no en auditoría, en impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Damaris, el último va a ser Damaris. Buen día, licenciado. Lo que yo quería decir es que tenemos que tener cuidado con las estructuras organizativas complejas, ya que en este caso Enron contaba con más de 3.000 sociedades unidas a través de holdings, y ellos lo que hacían para ocultar o aumentar sus ingresos era ser compradores y vendedores al mismo tiempo, y esto puede ser un dibujo que puede ser engañoso para los auditores. Ok, siempre va a dañar la reputación. Bueno, ok, vamos, voy a tratar de buscar ahora un video. Espero encontrar, esto está, van a encontrar en algunos libros, este es un video clásico, ZZ Best. Aquí está el video, lo estoy viendo aquí. No, entonces voy a
Se los voy a mostrar. Este es un clásico, antiguo, bien antiguo, ¿no? A ver, lo vamos a tratar de poner con VLC. Espero que nos ayude. Este es el primer video. Bueno, la primera parte no dura mucho. El video no es tan bueno, pero ahí está. Mi nombre es Barry Minkow. A los 16 años comencé la compañía ZZZ Best para limpieza de alfombras y al cumplir los 20 valía más de 240 millones de dólares y sus acciones estaban muy activas en Wall Street. Solo existía un problema con la compañía y conmigo. Ambos éramos fraudes. ¿Cómo adulterar los libros? Lo que todo contador debe saber acerca del fraude. Me llamo Joseph Wells y soy presidente de la Asociación de Inspectores Certificados de Fraude. Barry Minkow cometió uno de los fraudes más grandes del siglo XX. Aunque hay muchas variaciones, básicamente se utilizan 8 métodos para adulterar los libros. 4 de estos métodos ilícitos consisten de sobrevaluar los ingresos. Ellos son reconocimiento prematuro de los ingresos, tratamiento impropio de las ventas, sustancia de los ingresos en vez de su forma, contabilidad de porcentaje de mercancía terminada. Las estrategias restantes son diferimiento de los costos y gastos, valuación impropia de los activos, transacción entre entes relacionados, revelaciones inadecuadas. Soy Barry Minkow, presidente de ZZ Best Carpet Cleaning. Sus alfombras merecen el cuidado y experiencia de nuestros técnicos licenciados y con garantía. Llame ahora, garantizo por escrito el costo y el trabajo. A la edad de 16 años, Barry Minkow comenzó un negocio de limpieza de alfombras en el garaje de su casa. Nunca logró una ganancia real, así que decidió adulterar los libros. 5 años más tarde, se descubrió su estratagema y fue sentenciado a 25 años de prisión por estafar a los inversionistas en un monto de más de 100 millones de dólares. Por primera vez, Minkow habla sobre lo que hizo y por qué lo hizo. Básicamente el fraude era que teníamos un negocio de limpieza de alfombras y muebles tapizados que no era legal. Debíamos bastante dinero a mucha gente. Obtuvimos préstamos para crecer. No pude conseguir préstamos bancarios con facilidad y me vi atrapado en el pago de préstamos de usureros. Le pedía a un santo para pagarle a otro. Y en el proceso de verme atrapado en esos préstamos de usureros, me vi en deudas e inicié un fraude de restauración. Un fraude que indicaba que la compañía estaba produciendo más dinero del que verdaderamente producía y que necesitaba obtener préstamos de más dinero del que necesitaría obtener si mi compañía hubiera sido legal. Necesitaba lo que llamamos una excusa plausible, porque siempre está corto de dinero, porque tengo trabajos de restauración. Yo tenía que engañar a los contadores y los auditores para que creyeran que las cifras eran reales antes de poder realizar el fraude. Nadie le presta dinero a una compañía que está perdiendo dinero, así que tenía que mostrar ganancias en el proceso de necesitar dinero. Esa fue la base sobre la que se creó el fraude. Como Minkow estaba en rojo desde el inicio, obtenía préstamos constantemente donde pudiera. Utilizaba estados financieros falsos para obtener préstamos de los bancos. Cuando se le terminó el crédito, Minkow debía tanto que lo único que lo podía salvar era ofrecer acciones al público. Para explicar por qué necesitaba tanto dinero, les decía a sus abogados auditores que también restauraba edificios averiados por incendios e inundaciones. Para demostrar ingresos, creó clientes falsos y para cubrir sus pagos de deudas, creó gastos falsos.
Lo que hice fue crear vendedores falsos como Marvel Marketing y TopTex y creé facturas falsas. Literalmente inventé compañías falsas para poder demostrar a dónde iba el dinero. Aunque nunca asistió a una clase de contabilidad en su vida, él conocía la importancia de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una cosa maravillosa. Representan una herramienta que se utiliza para un negocio fraudulento como yo lo hice, para conseguir dinero prestado y para mostrar ganancias. Así que puedo pedir dinero prestado y puedo mostrar ganancias. Pues una vez registrada la cuenta por cobrar, uno puede mostrar ingresos. Así es que lo que necesitaba era crear las cuentas por cobrar, y como yo tenía una compañía con la que hacía fraudes de seguros, tenía el papel timbrado y podía hacer cualquier carta o factura indicando que me debían dinero. Yo podía tomar cheques viejos y decir que eran materiales de los trabajos que había hecho, y podía recopilar todo para detallarlos a lo largo del proceso. Bingo, tengo una cuenta por cobrar. Minkow también conocía las dos pruebas que los auditores utilizaban para comprobar las cuentas por cobrar: confirmación del cliente y pago subsecuente de la cuenta por cobrar. Una manera en que no se puede disputar una cuenta por cobrar es si esta ha sido pagada. Si yo tengo una cuenta por cobrar de $500,000 de Interstate Appraisal Service a pagar net en 60 días, y en el día 58 tengo un cheque por $500,000 para mostrarles, ¿cómo pueden no registrarlo? ¿Cómo pueden dudarlo? Algo que ellos utilizan para detectar el fraude en realidad resultó a mi favor porque yo era una máquina productora de documentos. Joe Dominic escribió un libro acerca de Barry Minkow llamado Cómo falsificar en América. Dominic afirma que los auditores de Minkow quedaron satisfechos al examinar fotocopias de documentos originales. Una vez que Minkow se percató de eso, cometer el fraude parecía muy sencillo. Todo lo que necesitaba para conseguirlo era la ayuda de sus dos tenientes, Tom Paget y Mark Moore. Mark era un maestro de la máquina fotocopiadora. La manejaba de la misma manera que un virtuoso toca el piano. Él podía cortar cualquier cosa y esencialmente hacer cualquier cosa. Ir a la biblioteca, encontrar un modelo y a través de una serie de copias hacer cualquier documento que se quisiera. Y mientras pudiera hacer una copia, él podía hacerla. Pero si se precisaba de un original, entonces habría un problema. Se toma el libro de cheques de una de las compañías falsas como Interstate Appraisal Service. Se tiene una factura, la número 7727, $300,000 neto en 60 días. Se tiene un cheque que dice 7727, un trabajo bien hecho que encaja. Aquí está el cheque. Adjunto un depósito por $300,000 del estado de cuenta del banco hecho en la fecha correspondiente. Allí está el depósito, todo está bien. Y si encaja, muy bien. ¿Qué saben ellos? Lo que los auditores no sabían era que el negocio de restauración de Minkow, que comprendía el 80% de sus ingresos, era totalmente falso. Así que para evitar ser detectado, Minkow llevaba a sus abogados y auditores hacia la parte legítima del negocio. El negocio de restauración era tal vez el 80% de mis supuestos ingresos, pero el 80% de due diligence que hacía ver a los abogados y auditores era la parte del negocio de limpieza de alfombras que sí era legal. Michael Kramer es abogado e inspector certificado de fraudes. Aquí comenta acerca de la definición de fraude según la ley común. Bueno, el fraude toma diversas formas, pero la definición genérica de fraude es un engaño intencional o deliberado o aseveración falsa diseñada para obtener una ventaja injusta sobre otro. Y la palabra clave en esa definición es intencional. No existe un fraude por negligencia. Tiene que existir un esquema intencional establecido y diseñado para engañar a otro. Creo que el toque final fue pensar, bien, si hubiese algo incorrecto, los chicos en Wall Street yo lo habría detectado, pero ellos ven una figura pública, ven un Ferrari y una casa y se convencen de que el sujeto tiene que tener dinero. Es un auto rentado y la casa está hipotecada hasta el techo. ¿Qué saben los demás? Lo que los auditores no sabían es que Minkow utilizaría todos los trucos que se han inventado para influenciarlos. Yo era agradable con los auditores, los invitaba a cenar, iba a sus casas a cenar, quería que sus esposas me conocieran. Así que si querían atacarme tendrían que escuchar a sus esposas decir, tú eres un chico tan bueno. Quería asegurarme que para atacarme tuvieran que ir en contra de sus propias esposas. Steve Andresch es presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Fraude.
El mismo Barry Minkow y todos los que cometen fraudes trabajan con mucha diligencia para destruir nuestra independencia. Ahora el auditor tal vez no se percata de lo que está sucediendo, no se percata de que es intencional. Mantener una independencia absoluta, tanto de hecho como en apariencia, es muy importante. La contabilidad pública es un negocio competitivo. Barry Minkow lo sabía y lo utilizó para ventaja suya. Ellos compiten entre sí, y es esa competitividad lo que hay que fomentar. Yo dije no sé cuántas veces, ¿sabes, Larry? A Coopers and Lybrand le encantaría obtener esta cuenta. ¿Quiere él regresar a sus clientes y al cliente y decirles que él perdió la cuenta ZZB por querer ser fastidioso? ¿Porque ellos determinaron las reglas y nosotros las obedecimos? ¿Quieren perder la cuenta ZZB? No la querían perder y eso también lo utilicé al máximo. Hay que recordar algo. Sí, hay que conocer al cliente, pero hay que conservar la objetividad. Y creo que una de las grandes responsabilidades del auditor es perder esos honorarios de $100,000 al año para evitar un fraude de $60 millones. Siendo en todo momento un maestro de la manipulación, Minkow sabía cómo hacer que el auditor se sintiera importante. Una forma de atraparlos es pedirle su consejo en los negocios. Caramba, este chico quiere mi consejo en sus negocios. Eso me hace sentir bien. Manipulación. Analiza este contrato. Dime cómo puedo ganar más dinero con esta cuenta. Echemos una mirada a la cuenta de Lancaster. Estas son las cifras. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo me rebajo al hacerles una pregunta acerca de mis negocios, pero logro que no enfoquen su atención en lo que no deseo que le enfoquen. ¿Quieres revisar cuántos productos químicos tenemos? Tenemos $300,000 en productos químicos. Revisa nuestras compañías productoras de productos químicos. Nosotros manufacturamos nuestros propios productos químicos. ¿Vas a decirme que esto es un fraude? De hecho, sí era un fraude. Minkow dice que la clave para exponer su estratagema fue descubrir lo que hacía con sus bancos. Yo había quemado ya probablemente a 6 bancos cuando los auditores vinieron a hacer negocios conmigo. Los bancos fallaron al no darles la información necesaria para poder determinar qué clase de persona era yo. Para ventaja mía, claro está. Minkow también sabía cómo confirmar las relaciones bancarias. Si van a enviar la información al banco, bien, no nos importa lo que dicen los saldos promedio y cuánto debemos. Aquí no había fraude. El fraude estaba en 3 bancos moviendo cheques de uno a otro, inflando un saldo falso, haciendo pagos de préstamos. Si uno hace el pago del préstamo, ¿cuál es el problema? No hay quien tenga que rendir cuenta. Los bancos perjudican a los auditores al no darles suficiente información. Minkow no solo sabía cómo esconder sus problemas bancarios, también sabía cómo disuadir a los auditores cuando querían llamar a algunos de los clientes no existentes de sus trabajos falsos de restauración. Si uno de los auditores quería revisar un trabajo o llamaba a una de mis compañías, yo formaba un escándalo. Les decía, ya lo hicieron anteriormente, solo me quieren fastidiar. Les decía que yo era el cliente y que iban a perjudicar mi negocio. En ese momento el auditor pensaba, cielos, puedo ser demandado por destruir el negocio de este hombre. Joe Dominic tiene una visión más siniestra de por qué el fraude de Minkow no fue detectado. Nadie estaba buscando con ahínco. Nadie sospechaba que se iba a encontrar algo, pero nadie buscaba activamente, porque todos estaban ganando dinero. Los abogados ganaban un montón de dinero, los auditores ganaban mucho dinero, los contadores también ganaban demasiado. Así es que nadie quería buscar con detenimiento. Un aspecto adicional que lo hizo triunfar fue la audacia del asunto. No olvido que Tom Paget me dijo que para que sucediera algo tan grande y audaz como esto, se tendría que hacer lo que hicimos, y nadie creía que algo así podría suceder. Si dudaban de la solidez de ZZB, les mostraba el precio de las acciones. Se supone que los auditores no consideren eso, pero hay que reconocer el éxito de una acción que sube de 5 centavos a $18. Esa gente son analistas de Wall Street. Ellos conocen a due diligence, saben de cifras. ¿No creen que hubieran encontrado algo si hubiera algo que encontrar? Y al tener a toda esta gente, los medios de comunicación, los abogados, Wall Street, los analistas financieros, los corredores de bolsa, todos entusiasmados con ZZB, básicamente puse contra un rincón a la firma de contabilidad y le dije, ustedes no pueden ser la única manzana de la discordia. ¿Qué necesitan para sentirse satisfechos? Y yo lo haré para llenar sus archivos.
Lo que verdaderamente sorprende es cómo pudo llegar tan lejos. No que se desbarató. Porque cuando no se vende nada durante tanto tiempo y cuando se está tratando con profesionales cuyo negocio es averiguarlo y verificar y detectar estas cosas, es sorprendente. Lo más importante que nosotros tuvimos que hacer como un equipo fraudulento fue tener consistencia. En mi caso, mucha de la gerencia superior estaba involucrada en el fraude, pero solo la gerencia superior. Tuvimos mucho cuidado en no involucrar a nadie más. Ellos en realidad son inocentes, no fingen al hablar con los auditores. Mientras menos personas tengan que fingir, es mejor. Y los que sí fingen, es mejor que tengan la historia clara. Dominic dice que los auditores pudieron hacer mucho más que descubrir el falso negocio de restauración. Bueno, por ejemplo, déjeme decir, nadie exigió las licencias de construcción, los permisos oficiales, los registros de las nóminas de cientos de personas que se suponía que trabajaban en ello, informes, permisos estatales y locales. Creo que esa fue una de las cosas, una de las señales de aviso que debieron ver. La segunda es que un contrato con un valor de millones de dólares dependiera de una hoja de papel sin especificaciones. Creo que como auditores nos preocupamos por asegurarnos de que los papeles de trabajo estén bien documentados, pero no analizamos la naturaleza del documento. No decimos, ¿tiene este documento o documento sentido? Tendemos a sentirnos satisfechos con la existencia del documento y no con la legalidad del mismo. Y ese es un ejemplo. Creo que tenemos que ver más allá de las cifras en sí, para ver si lo que estamos analizando tiene sentido. Irónicamente, el fraude de Minkow no fue detectado por los auditores. A medida que se hizo más y más famoso, a medida que se convertía en el chico prodigio, la gente a la que había estafado de manera mezquina y a pequeña escala comenzó a quejarse. Las quejas provenían de un ama de casa de Los Ángeles. Uno de los muchos trucos de Minkow para conseguir dinero era cobrar de más a los clientes que cargaban el servicio de limpieza de alfombras en tarjetas de crédito. Si se quejaban, él les devolvía el dinero después de un tiempo, si no, lo retenía. Un ama de casa en particular no podía comprender por qué Minkow, el chico prodigio, no le devolvía el dinero. Finalmente llamó a un periódico local que descubrió que Minkow había estafado a cientos de clientes de la misma manera. A los pocos días de publicarse el artículo, el precio de ZZZ sufrió una caída vertiginosa. Y cuando por fin volvió la calma, el patrimonio de la compañía de Minkow de $240 millones se vendió por menos de $50,000. Se deshizo el hechizo. De nuevo, sin poner presión sobre los auditores, uno tiene que alejarse de las cifras. Mirar hacia atrás es muy fácil. Todos dicen, ¿cómo pudiste dejarte engañar por Barry Minkow? ¿Cómo pudo alguien dejarse engañar con el viejo truco del negocio fraudulento de restauración? Muy fácilmente. La prensa dice que soy oro. Los bancos dicen que soy oro. Tenía unos abogados muy respetables. Me iba muy bien en Wall Street. Y yo también presionaba a mis auditores diciéndoles, ustedes no querrán ser los únicos que no me crean, ¿no es cierto? La responsabilidad de los auditores externos para detectar el fraude la define el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados con el pronunciamiento número 53 sobre normas de auditoría. El pronunciamiento expone que el auditor debe entender las características de los errores e irregularidades, evaluar el riesgo de que exista fraude significativo, diseñar la auditoría de manera que se detecte fraude significativo, ejercer el debido cuidado al planear, evaluar y llevar a cabo la auditoría, abordar la auditoría con escepticismo profesional. Barry Minkow comentó sobre algunas de las características que él cree pueden ayudar a los auditores a evaluar esos riesgos. Tener muchos bienes arrendados y no muchos propios. Considero que en una compañía que gana $1 millón al año, ¿dónde va el dinero? Si gana $1 millón al año, ¿por qué continúa teniendo el equipo arrendado? Sé que la respuesta será porque quiere expandirse, pero eso no tiene mucho sentido. O lo está reinvirtiendo en la compañía o está yendo a otro sitio. ¿Dónde está yendo ese millón? Así que un gran apalancamiento, activos propios y crecimiento increíble. Es muy extraño. En el negocio de las computadoras, tal vez. En el negocio del software, puede ser.
Pero en cualquier otra cosa es muy extraño ver una compañía de $4 millones que se transforme de la noche a la mañana en una compañía de $40 millones, a menos que sea una estafa de algún tipo. El riesgo de que se emitan informes financieros fraudulentos está presente de alguna manera en toda empresa. Evaluar ese riesgo involucra 2 pasos: analizar el ambiente externo e interno de la compañía y determinar cómo esos ambientes afectan el riesgo de que se emitan informes financieros fraudulentos. Tenemos que ver qué es lo que motiva a los funcionarios de esta compañía en particular. En el caso de Barry Minkle, su motivación era hacer de ZZZ un éxito incomparable, generadora de efectivo para que el precio de sus acciones subiera. Algunos factores que afectan los riesgos de fraude en el ambiente interno: los controles internos, el sistema de contabilidad, la actitud de la gerencia hacia el fraude, la administración y las operaciones. Si el negocio está controlado solo por unos cuantos individuos. Cuidado con ese hombre que tiene el ego fortalecido. Cuidado con ese hombre al que le gusta estar en el ojo público, porque él hará cualquier cosa para mantener su nombre en las primeras planas de los diarios. Cuidado con el hombre que se enloquece al tener un perfil excelente, porque ese es el que miente para no sufrir la decepción de que sus acciones bajen de precio. Cuidado con ese. Cuidado con ese hombre que no respeta a nadie sino a sí mismo. El auditor debe considerar la liquidez de la compañía, su rentabilidad, su habilidad para obtener préstamos y la calidad de sus cuentas por cobrar. Yo creo en una cosa: una situación fraudulenta siempre tiene necesidad de dinero, y yo sé que los hombres de negocios están haciendo negocios y también necesitan dinero. Pero hay una diferencia. El fraudulento tiene que conseguir ese dinero porque le debe a alguien más, o porque está sosteniendo algo, y tiene que expandir y crecer. Porque esa expansión y crecimiento son las excusas para su necesidad de dinero. El hombre de negocios tiene un sentido de negocios para poder decir: tal vez crecimiento no es lo que necesito ahora, porque las finanzas no están disponibles ahora. Los bancos consideran que necesito mejor historial de éxito. Y como su negocio es verdadero, él puede esperar un año. Si alguien me hubiera dicho a mí: espera un año, me hubiera ahogado. El pronunciamiento número 53 sobre normas de auditoría expone que el auditor debe considerar cualquier cambio reciente en las operaciones o los productos, nuevas técnicas de producción, negocios con pocos clientes importantes, las tendencias de la industria, activos o inventarios con problemas de evaluación, ajustes significativos o poco usuales próximos al final del año. El pronunciamiento número 53 sobre normas de auditoría expone otros factores de riesgos. Joe Duncan afirma que la comparación dentro de la industria puede ayudar a dirigir al auditor a problemas potenciales. ¿Le parece a usted excesivo $3 millones para un trabajo de restauración? ¿Le parece excesivo 7, 8 o 9 millones de dólares? El trabajo de restauración más grande que se haya realizado jamás fue de $2.4 millones. Más que cualquier otra cosa, evalúe a las personas que toman las decisiones. Después de todo, son ellas quienes pueden adulterar los libros. Si usted o yo trabajáramos tan intensamente como lo hacen ellos, legítimamente, o si ellos hubieran trabajado legítimamente tan intensamente como lo hicieron, serían personas millonarias, ya que son inteligentes. Una de las mejores formas de descubrir fraudes en los estados financieros es analizar las tendencias pasadas de rendimiento de una compañía. El Dr. Steve Albrecht comenta: hay que convertir los cambios en el balance general y el estado de resultados. Hay 2 maneras en que puede hacerse. Podemos hacerlo tomando índices. Podemos ver los cambios en las cifras crudas, pero eso no aporta mucho, así que tenemos que convertirlos en índices o hacer algo llamado un análisis horizontal y vertical, en donde vemos los cambios porcentuales. Y si se hace eso en compañías como ZZZB, o en compañías como Regina o como en ESM, se detectan las cosas que no lucen normales. Los cambios son increíbles. Las tendencias históricas pueden ayudar a descubrir posibles fraudes. Examinemos las finanzas de ZZZB. Observen su tremendo e increíble crecimiento. En un año, las ventas crecieron en un 290%. El activo total en 15 meses aumentó en un 4000%. Los activos fijos comparados con el activo total se redujeron. En 1985 no hubo cuentas por cobrar. 15 meses después, esa cifra era casi de 2,5 millones. Claro que como resultó al final, la mayoría de esas cuentas eran falsas.
Mientras los activos y las ventas aumentaban, los gastos generales disminuían. Estas cifras no prueban un fraude, pero ciertamente le dan al auditor motivos para mirar más allá. ¿Es ZZZDs una aberración? De acuerdo con Barry, desde luego que no. ¿Sabe cuántos Barrys Minkles hay en el mundo actualmente? Muchos. Las responsabilidades del inspector certificado de fraudes son diferentes a las del auditor. Aunque muchos inspectores comenzaron sus carreras como contadores, la concentración del trabajo es fundamentalmente diferente. El inspector es responsable de la resolución de las acusaciones de fraude, de obtener evidencia, de obtener las declaraciones y de redactar informes, atestiguar los hallazgos, asistir en la detección y la prevención del fraude. Está aquí de nuevo Michael Kramer. Se espera que un inspector certificado de fraude tenga la habilidad para poder tomar un caso de fraude desde el comienzo, desde los indicios iniciales de fraude hasta su conclusión o resolución, bien sea por la presentación de un reclamo por daños civiles, o referirlo a su veredicto criminal. Los inspectores de fraude son un segmento híbrido de auditores, investigadores y hasta abogados, en el sentido de que un inspector está entrenado en las áreas de auditoría, investigación y ley, así como criminología. Es una disciplina basada en las habilidades de auditoría, pero es un tanto diferente de lo que se espera que haga un auditor. Barry Minkow tiene una idea diferente para el uso de un inspector certificado de fraude. Existieron suficientes cantidades de pérdidas en dólares entre ZZZDs y gente como Bosky y la industria de préstamos y ahorros para justificar otra entidad, sea de auditores o no, para detectar fraudes. Yo creo que sí. Lo diría directamente. Sí, soy el auditor y sí quiero su negocio, pero para mí es más importante que usted no sea fraudulento. Y como no lo es, y yo sé que no lo es, tiene que tener al equipo investigador de fraudes. Es algo completamente aparte de mí. Ellos no tienen contacto conmigo. Están aquí para investigar fraudes y eso es todo. Durante 2 semanas examinarán todos los libros. Usted tiene que permitirles acceso a todo. Eso detendría muchos fraudes, ¿no lo cree? La SEC nos hace responsables, el público nos hace responsables. Siempre que hay una falta en la auditoría o se presenta un fraude o hasta una bancarrota, casi que se puede predecir una demanda legal. Es algo automático y a nosotros se nos hace responsables. Perdemos ante el tribunal o invertimos mucho tiempo peleando esas demandas y tal vez ya es hora de que nosotros como profesión hablemos y digamos, bien, ya nos empujaron lo suficiente, aceptamos la responsabilidad sobre la detección del fraude, o sea, fraude corporativo, y haremos eso como parte de nuestro trabajo de auditoría. Nos costará más, tendremos que modificar un poco lo que hacemos, pero lo aceptamos, somos responsables ante ustedes de todas maneras. Les costará más, pero lo convertiremos en un propósito principal de trabajo. Creo que eso es lo que el público espera. No tenían la menor idea de que yo estuviera cometiendo un fraude porque ese no era su trabajo. El Senado lo dice y el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados lo dice. Sí, deben buscar algunas cosas, pero el enfoque principal no es buscar un fraude. ¿Qué deben saber todos los contadores acerca del fraude? Primero, lo comete gente desesperada con egos enormes. Segundo, las estratagemas son sencillas. Tercero, el auditor o contador debe comprender el negocio del cliente. Cuarto, para descubrir un fraude, el contador o auditor debe buscarlo. Y finalmente, la incapacidad de descubrir un fraude puede tener consecuencias devastadoras para el auditor y para la profesión. Me llamo Joseph Wells, de la Asociación de Inspectores Certificados de Fraude. ¿Qué harás cuando salgas? Le diré lo que no voy a hacer. No voy a ser contador. Ok, el ámbito en el que experimente está el video, que es un clásico, como les decía, es en tiempos en los que había mucho papel, ¿no? Hoy en día la tecnología ha superado eso, pero yo diría que en materia de tecnología, si bien es cierto, no detiene los fraudes, los hace más rápidos. Entonces, por ejemplo, ya no necesitamos una fotocopiadora para hacer corte con tijera ni nada. Simplemente tomamos un escáner de nuestro celular, escaneamos, lo ponemos en Photoshop, trabajamos con Photoshop, montamos todo y podemos simplemente
manejar y después imprimir con todo con impresoras a color. Y bueno, al final de cuentas puedo tomar el logo de cualquier empresa de internet y así sucesivamente. O sea, es más veloz en estos tiempos las formas en que se actúan, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que adaptarse a la nueva realidad y bueno, hay que estar atentos en esto que significa aceptar o no un cliente, desde analizar a sus ejecutivos, porque como dice Barry Nichols, al fin de cuentas, los que hacen fraude son pues los ejecutivos. Entonces, antes de hacer una auditoría, averigua con quién te estás metiendo, con qué ejecutivo te estás metiendo. Entonces, eso es lo que deben hacer. Deben indagar sobre la integridad de sus futuros clientes. ¿Ok? Ya es tarde, ya la siguiente clase vamos a entrar en otros temas, pero no es el único. Quiero decir, no es el único fraude que ustedes encuentren en ZZB, Enron, Parmalat, y cualquiera de las otras empresas. Son todo el tiempo, todas las empresas auditoras de alguna manera están involucradas en algún problema. ¿Por qué? Porque se les pasó un problema de fraude, ¿no? Entonces, eso es muy riesgoso, para la profesión. El fraude no se acaba, siempre van a haber personas, siempre va a haber nuevas modalidades, nuevas tecnologías, y bueno, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos profesionalmente. Bien, nos vemos el día lunes. Que estén bien. Hasta luego, licenciado. Gracias.